Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 343 semanas ya con todos ustedes. Y ahora comentaremos cositas que estamos viendo ya aquí en Primera Plana. Pero bueno, ya por fin parece que llegan las temperaturas un poco más frescas porque el verano se resistía a ir. Y como aquí en Albacete esto es un clima de contrastes, pasamos de estar a 30 grados hace apenas una semana y media o 2 semanas, a de repente a estar a 5 grados como nos ha hecho hace un par de noches. O sea que ya llega ya llega el frío y aquí pues también se está notando. Lo he dicho ya muchas veces, pero bueno, yo vivo en un quinto, ¿vale? Es el último piso de un edificio, es un edificio un poco viejo y hasta que lo reforme, que yo creo a ver si el año que viene ya puedo empezar con la reforma, lo cual va a ser un trastorno para mí brutal con el tema de los acuarios, pero bueno, lo veremos. Hasta que lo reforme y metamos aislante y todo eso, pues aquí las temperaturas son de extremos en esta casa. O sea, yo he llegado a ver temperaturas en el salón, que es donde tengo el termostato, a 7 grados en invierno, ¿eh? Increíble. Pero bueno, que no se diga. Entonces, bueno, ha llegado el frío y tenemos que activar ya los calentadores. Estoy haciendo pruebas con el controlador de temperatura, así que de momento, bueno, a 25,3 grados tengo este acuariete, suficiente con el calentador para que aguanten perfectamente bien los acuarios todo el invierno. Bueno, la semana pasada os lanzaba ahí una adivinanza y es que sí, algunos ya lo dijisteis, es correcto. Estoy iniciándome en esto de la apicultura, nos han regalado 2 colmenas que no sabía lo que hacer con ellas, pero la verdad es que he descubierto un mundo que no había estado enganchado a algo tanto. Yo creo que desde que me dio por los acuarios. O sea, me he leído ya lo que no está escrito de información sobre las abejas, de cómo mantenerlas, en fin, absolutamente todo. Si queréis, pues os haremos un vídeo pronto y ya está. Lo enseñaré por aquí por el canal, aunque ya os digo, aquí mostraré solo un vídeo. En el otro canal ya enseñaremos más cosas. En fin, que a lo que vamos a empezar ya el resumen. Bueno, en este acuario ya estáis viendo que tienen aquí apartadete, pele y mele. Otra vez al escalar, se ve que están ya a punto de hacer otra puesta. Hace ya que yo creo, ¿cuánto hace? Un mes o por ahí de la anterior puesta. Y están ya otra vez a tope. Creo, por el tamaño de la barriguita, que esta es la hembra. Mirad, la tiene mucho más hinchada, si os fijáis así de perfil. La tiene mucho más hinchada. Y este es el macho. Le digo la barriguilla porque va cargada de huevos. Ya lo veremos si eso es así o no. El ovopositor parece que lo tiene también un poquito para afuera, parecía. Bueno, en fin, que lo veremos, a ver si lo pillamos haciendo la puesta y por lo menos la identificamos más o menos bien. En fin, vamos a ver si hay suerte o no hay suerte. De momento este lo tienen otra vez, ¿veis? Que lo apartan. No son peleas sin más, como el acuario es largo, es 1,20 de largo. Creo que este acuario sí tiene 1,20, entonces bueno, pues más o menos lo mantienen a raya y no llega a mucho más las peleas. Así que muy contento. Este acuario, ya os digo, lo tengo ahora mismo súper asalvajado de plantas. Tengo que hacer una poda porque es que todo el tema del Pogostemon erectus y todo esto está brutal, pero lo tengo demasiado asalvajado. A ver si le meto una buena poda esta semanita, lo dejamos otra vez a raya y seguimos disfrutando de este acuario, que la verdad es que me encanta. El tema del estanque, tranquilo chicos, seguimos en ello. Es que quiero mostrarlo en un vídeo, todo lo que estamos haciendo. Entonces cuando tenga listo todo lo que estamos haciendo, os lo enseño, porque trabajo muy lentamente en él y entonces a lo mejor un día pongo un poste, al día siguiente pongo otro y no hacemos nada. Así que paciencia, que llegará. No quiero hacer mucho más spoiler. Ahora en invierno apagaré el filtro para que no esté tal y ya está. Lo limpiaré un poquito para que no se descomponga ahí la materia dentro del filtro y ya está. Pero en invierno, en climas fríos, o apago el filtro o los pececitos, caput. Venga, vamos a pasar al holandés. Ah, por cierto, quería enseñar el vídeo de hoy, porque muchas veces me preguntáis, ¿cuánto potasio echas? Yo el potasio no hago test, ¿vale? Aquí simplemente me vengo a este acuario y digo, a ver, una marcadora de potasio, por ejemplo, esta Hygrophila pinnatifida. Vemos las hojas antiguas que tienen algún agujerito y digo, pues aquí le falta. Y cuando ya veo que no le falta a las hojitas potasio, pues paramos de echar potasio. Pero echa ojo, ¿eh? O sea, no os penséis que hago aquí 1000 test y demás con el potasio. Con el potasio, pues nada, que no falte, tampoco que sobre, porque si no ya pues salen los bloqueos y los bloqueos no nos gustan. Bloqueos de nutrientes cuando hay exceso de potasio. En este exactamente igual. Aquí echamos sin miedo porque con la cantidad de plantas que hay, pues no tenemos miedo alguno a la hora de echar potasio. Si os fijáis, aquí tenemos una marcadora, que es esta,
la Staurogine repens, ¿vale? Que tenemos por aquí, que bueno, de momento las hojas viejas, las hojas nuevas no presentan agujeritos, están todas sanotas, así que crecimiento totalmente normal y corriente. Ahora tengo mucha micro burbuja que me sale. Ah, es que me está cogiendo un poco de aire el este. Lo he puesto a máxima potencia porque lo enciendo ahora muy poquito. Y lo he puesto a máxima potencia para que me coja. Ya está. Para que me coja pues eso, la mierda de superficie y ya está. ¿Qué hemos hecho esta semana en este acuario? Vamos a ver. Pues nada, recorte de macizos. Hemos pegado una buena poda a toda la Rotala Vietnam. Buena poda. La Myriophyllum esta que había por atrás. ¿Myriophyllum? Ay, no. Nunca me acuerdo el nombre. Bueno, la que había por atrás. Igual, poda de replante y la tenemos que aguantar hasta que nos llegue la nueva Rotala de Competi que vamos a comprar ahora a principios de noviembre. Por lo demás, esta semana, cuando pase y le tenga que hacer el cambio de agua, voy a seguir recortando para ir redondeando macizos, para irlos dejando todos un poquito ya más homogéneos y a seguir disfrutando. La verdad es que este acuario es una maravilla. Las ramboras pues están todas aquí esperando a que les apague el filtro para venir a comer. Están todas esperdigas por todo el acuario. Y nada, poco más, la verdad. Estoy observando, bueno, iba a decir que no está rojita la Rotala, la Vietnam, pero es que mirar los brotes nuevos, cómo están. Y la Wallichi, pues exactamente igual. Recordemos que hace una semana le metimos poda y en una semana la verdad es que se ponen brutales las plantitas. Vamos a ver la semana que viene cómo avanza, porque este proyecto me encanta. Tengo esto que un poquito tal, ¿eh? A ver, que lo coloque un poco en el centro. No sea que le dé por caerse dentro del agua a la pantalla y fastidiemos un pedazo de pantallote. La verdad es que estoy encantado con esta pantalla, ¿para qué me voy a engañar? Es una pantalla que está dando muy buen resultado esta Chihiro WRGB 2 Pro. Al igual que todo lo demás, que ya mostramos en un vídeo hace un par de semanitas, que no habéis visto muchos, así que os dejaré por aquí una tarjetita para que lo veáis. Por favor, verlo, que ahí contamos muchos secretos, que abonamos, cómo lo hacemos, cómo han ido transcurriendo esas semanas, algas, no algas, la pantalla, la configuración de la pantalla, todo lo desvelamos en ese vídeo, así que no sé qué estáis haciendo, que no lo habéis visto. En fin, que tengo ya unas ganas locas. Me comentaba alguien la semana pasada que había dejado los macizos muy bajitos. Tranquilos, estas son las podas iniciales que vamos haciendo un poco más a ras y ya iremos dando un poco de altura. Aún así, no le voy a dar mucha altura a los macizos, no os penséis, a lo mejor una cosa hasta aquí como mucho, a los macizos de la zona trasera, redondeando y tal, pero no mucho más. No, mi intención no es que llegue hasta la superficie, porque si no ya sabéis los problemas que se generan. Empiezan a tirar hojas las plantas por abajo, los tallas se acaban pudriendo y ahora tenemos plantas pues prácticamente flotantes, con raíces aéreas que no nos interesan en este proyecto. Voy a quitar ya el skimmer de superficie porque ya me tiene la superficie limpia y transparente como la patena. Y seguimos resumen. Por cierto, en este filtro ya hemos conectado el calentador. Es una maravilla lo del calentador aquí incorporado. Eso de que no se ve arriba es una auténtica maravilla. Esta semana también le hemos limpiado el prefiltro a este Oase Thermo Biomaster 250 y la verdad es que es súper cómodo. Llegas, abres las palometas, sacas prefiltro, lo limpias, lo metes y no hay que hacer nada más. Eso es maravilloso. Alargamos los mantenimientos en el filtro y para mí eso es fundamental. Que me den tiempo ahora mismo es lo más valioso que me pueden dar con tantos acuarios. El atomizador, sigo diciendo que una maravilla. Está ya la cuarta, quinta o sexta semana, ya no sé cuántas, que los tengo probando o que los voy probando y estoy francamente encantado con ellos. Así que muy buen elemento. Por cierto, si alguna marca de filtros quiere incorporar atomizadores a sus salidas, ya lo bordan con los filtros. En fin, vamos al lío. Bueno, ¿qué nos vamos? ¿Al café con leche o al low? Vamos al low porque seguimos de low. Me dijisteis muchas parejitas de cíclidos enanos y yo creo que ya tengo mis favoritas. Estoy entre dos, ¿vale? Esto es la final, vosotros decidís en comentarios con cuál nos quedamos. Apistograma Apistograma Hounslow o Apistograma McMastery. Esos son las dos opciones que tenemos para este acuario. A la parejita de Agassiz, que llevo tiempo sin ver a la hembra, a lo mejor es que ya no tenemos hembra, no lo sé. Pero bueno, ahí tenemos el macho. Al macho o a la pareja, depende de lo que quede, los sacaremos y los pondremos en el Fluval 240. Le meteremos una hembra si es que se ha muerto la hembra ya de vieja, porque los tenemos ya bastante. De hecho, a Helio se le murió su macho de viejo, pues ya de edad. Ya a partir de los 2 años empiezan a decaer bastante y aquí ya llevan, pues eso, fácilmente tenían más de 2 años. Entonces, bueno,
esas son mis favoritas. Entre el Honsloy y el McMastery son mis dos apistogramas favoritos. Mirad las sombras como molan en la pared de los peces. ¿Veis? Esas sombras de los peces. Eso vienen proyectadas, no sé si... Sí, tienen que ser de ahí arriba, claro, que se proyectan ahí en la pared. En fin, me gusta, me gusta. Por lo demás, el acuario pues marcha estupendamente bien. En un low, pues poco que hacer, la verdad. Es que en este acuario, esto sí que no da trabajo. O sea, no tenéis excusa ninguna para montaros uno en vuestra casa. Sustrato, bueno, una arenita inerte, el sustrato de atrás también es inerte. Simplemente pues es un sustrato, una arcilla así que hacen cocida extraña, que no había probado nunca y bueno, sin más, no tengo plantas de raíz allá atrás. A ver si le pongo ya el maldito CO2. Pero bueno, estoy a ver si un muchacho aquí de Albacete me acerca al mío y lo ponemos. Pero paciencia, si al final los low tampoco corre tanta prisa que tengan CO2, así que perfecto y maravilloso. Por lo demás es que no hay que hacer nada. Cambio de agua, cada 3-4 semanas limpiamos un poquito la porquería de los cristales, que no llegan a ser ni algas, simplemente la porquería y ya está. Como veis, no se genera nada de alga en los troncos. Esto es un tronco que lleva con nosotros, no sé cuántos meses llevamos ya con esto montado, pero es una maravilla, la verdad. Y la plantita carnívora que pusimos aquí, ahí está, sacando hojitas. ¿Veis? La semana pasada no sé cuántas tenía, pero esta semana, mirad cuántas llevamos ya. Ya tenemos ahí 4 hojitas formadas. Aparte, a partir de la hoja de la que sacamos la esa. Vamos a ver si sigue adelante o no sigue adelante. Esta pantallita, de momento, joder, es que esto es una gozada. No sé cuánto cuesta, no sé si 30 o 40 euros esta pantalla, como mucho. Es la Chihiros, la serie B. Es increíble. Por 30 o 40 euros tengo aquí el rascador, que también es increíble, porque ayer estuve rascando y lo dejé ahí, ya lo he encontrado. ¿Veis? Qué bueno es hacer vídeos, encuentras las cosas que habías perdido. En fin, pantallita súper discreta, mirad, una vista aquí cenital del acuario, es súper discreta, no ocupa prácticamente nada, ¿vale? Y para un low tenemos luz de sobra. Recordemos que la tengo al 60%. Y oye, que de momento para que las plantas bucefalandras y tal vayan tirando, más que suficiente. Son plantas al final de requerimientos bajos y no piden mucha chicha, la verdad. Van perfectamente bien estas plantitas. Veremos si cuando le meta el CO2 podemos tener plantas más a tope o no. Y por aquí las cristos que le metí hace ya un par de semanitas, pues que por ahí están atrás. Vamos a ver si van estirando, si van creciendo y todo atrás lo llenan. Y llenamos esto aquí de todos los tipos de plantas, colores y formas. A ver si voy sacando tiempo, le ponemos el fondo y tal, pero bueno, este acuario de momento es que no me corre prisa, porque esto va a estar montado así hasta el fin de los tiempos, os lo aseguro. Es que este acuario no lo voy a tocar, al menos en el año 2024, este acuario se va a mantener tal cual, tal y como está, con su parejita de McMaster y tal, eso por supuesto. Y si nos hace una apuesta, pues quién sabe, pondremos aquí una paridera, sacaremos la apuesta y a ver si lo sacamos adelante, ojalá. Crucemos los dedos. Venga, vamos al charco, vamos al aguas negras, vamos al café con leche. Madre mía, cómo está el café con leche. Hoy he tenido un disgusto. Mirad cómo lo tengo el acuario, ¿eh? Yo aquí digo las penas y las verdades y todo. Llevaba tiempo sin tener el disgusto de que me saltase algún pez. No entiendo por qué. Hoy me he encontrado uno en el suelo. Pero bueno, gracias a Dios, acabo de entrar a la habitación cuando había saltado. Lo he cogido y lo he echado otra vez ahí. Y por ahí andará tranquilamente, revoloteando con los demás. Me mola un montón este proyecto. Si bien es cierto que lo vamos a cambiar, ¿eh? O sea, este va a ser el siguiente que fusil... Bueno, no voy a decir la palabra, que cambiemos y le demos otro aspecto, otra apariencia, un poquito más estética, por así decirlo. Pero bueno, que acuario tranquilito, aquí están los peces ahora mismo súper de relax, súper de chill, y que esto siga así. Es una maravilla lo de las pipetas de cristal en un aguas negras, porque apenas te crean algas y no hay que estar limpiándolas. Mirad, las puse ya hace ¿cuánto? 3 semanas, si no me equivoco. Y ya veis que prácticamente, transparencia prácticamente total. Esto es cacota de la que había antes. Le he puesto calentador, en este caso es un Sera, funcionan bastante bien, súper necesarios ahora para mantener un poco la temperatura y que no bajen. Si bien es cierto que estos a 22 grados los podemos mantener perfectamente todo el invierno, que no van a sufrir, aunque la temperatura ideal, si las tenéis a 24, mejor. Pero bueno, yo tengo calentador a 22, el agua se me mantiene unos 23 más o menos, porque aquí con el calor que van generando los acuarios, pues no baja mucho la temperatura. Así que
Perfecto, check. Bueno, tenemos por aquí el rinconcito carnívoro. Ya he quitado los films, ¿vale? Porque en invierno tengo la puerta de la habitación de los peces cerrada y se genera aquí, hola, se genera aquí más humedad, entonces pueden vivir perfectamente. Mirad cómo están de mucílago las trampas, estas hojas están a tope, entonces pueden convivir aquí perfectamente las plantitas con este nivel de humedad, ¿vale? En verano no, en verano me toca taparlas, pero en invierno más que suficiente con hacer lo que ya he visto. Como veis, si dejamos el musgo crecer, tenemos una cantidad de musgo brutal y exagerada, así que de vez en cuando pegarle un toque. A ver si me da tiempo a irme metiendo a esto a mano, porque vamos a cambiar todo radicalmente. Ya veréis cómo lo vamos dejando, porque tengo también muchas ganas de irle metiendo mano al tema de las carnívoras, porque es un tema que me apasiona, ya lo sabéis. Así que ya sabéis, si queréis aprovechar acuarietes pequeñitos, peceras y tal, para hacer así vuestros pequeños rinconcitos carnívoros, animaos, porque el tema de las plantas carnívoras es como lo de las abejas, es como lo de los acuarios, engancha y mucho, os lo puedo asegurar, o sea, es un mundo aparte. Así que os animo a que participéis en él. A ver si me llega el jabón, ¿cómo lo llaman? Potásico o algo eso para matar la maldita cochinilla. Y a ver si salvamos estas plantitas de nuevo. Another one more time. Vale, estaba chequeando ahí un poquito el estado de estas. Vale, perfecto. Vamos a la cocina y al del salón, que también hay cositas allí que comentar. Por cierto, tengo las hormiguitas ahí, están hibernando ahora mismo. A ver si les meto un poquito de leña porque, en fin, cometí el error de dejarlas un poquito secas y se me murieron bastantes. Ahora está remontando un poco el tema, por fin. Volveremos a las hormigas en el canal, por lo menos a tener un hormiguerete apañado. Bueno, y volvemos al drama del año pasado. Mirad cómo están aquí los pseudomugil. Es una maravilla este pez, ahora lo enseñamos de cerca. Volvemos al drama del año pasado, el calentador de este acuario. Es que mirad lo que hace un calentador en este acuario. Que ocupa más que el acuario, tío. Estoy a ver si encuentro un calentador muy pequeño, pero es que no hay manera, ¿eh? No hacen calentadores ultra pequeños y eficientes, claro, al final, cuanta más superficie, mejor para el tema de la eficiencia. Los calentadores es un poco difícil. No sé, me estoy barajando la posibilidad de ponerle uno externo y ya está, aunque sea un armatoste tal, pero yo creo que va a quedar mucho mejor si lo ponemos fuera o no lo podemos fuera. Por cierto, estuve probando en estos tronquitos el anti-algas de H2R y la verdad es que funciona perfectamente. Los pseudomugil, bueno, pseudomugil. Ay, a ver, que le pongo aquí luz para que los veamos a tope. Pues ya veis cómo están. Esto es un pez, es una auténtica filigrana de pez. Mirad qué coloración, mirad qué destellos, esa franja azul. Eso a mí me tiene enamorado. Se distinguen perfectamente los machos de las hembras, los machos mucho más coloridos y mucho más naranjitas, las hembras un poquito menos coloridas, lógicamente, con muchas especies de pez. Pero bueno, también conservan esos rasgos azules en los ojos, esa línea azul neón que se le pone con los reflejos brutal. Y el abdomen un poquito hinchadito, cargaditas de huevos, a ver si vemos alguna puesta en algún momento. Y nada, lo sacamos adelante, que tengo unas ganas locas de criar este pez y tener un buen número. Quizás hagamos lo que me comentasteis, de sacar estos peces al holandés, incluso poner más población, porque es un pez que luce muchísimo en ese acuario, yo creo, y poner aquí a las Rasbora brillitae, que yo creo van a estar mejor al ser más pequeñitas. Entonces, bueno, como siempre os escucho vuestras recomendaciones y creo que es una recomendación bastante acertada. Por lo demás, ya van despuntando hojitas rojitas. En cuanto crezcan todas estas plantitas después de la poda que le metimos, esto va a ser un espectáculo de color, ya lo veréis. Tuvimos un accidente la semana pasada, me dejé un filtro apagado, me dejé este filtro apagado toda la noche, porque alimento, yo cuando alimento pues me gusta pues cerrar la llave del filtro y entonces me vengo, cojo mi alimento, mira, hoy vamos a echarle de Dayana, este que tengo aquí, Insect Superfood Insect, madre mía. Entonces yo vengo aquí, les echo aquí un poquito de comida, un poquito, tampoco mucho, se asustan un poco y ahora empezarán a picotear todos, corriendo toda la comida. La verdad es que la han aceptado súper bien la comida artificial estos peces, así que yo encantado, ya lo van comiendo. Ahí sí que es verdad que cuando le cambias de marca y tal, estar acostumbrados a una marca y se la cambian, les cuesta unos días empezar a comer de otra marca. Entonces lo suyo es que vayáis intercalando marcas para no tener esos problemas de rechazos y que el pez pues, pueda llegar a coger algún tipo de retraso
o malnutrición. Pero bueno, que es una pasada verlos comer. Pero sí, quizás en un acuario un pelín más grande estos lucirían un poquito mejor, pero aún así esto es una maravilla de pez. Una auténtica maravilla de pez. Pues ahí los tenéis, picoteando. Como veis, esta comida también es muy óptima para ellos. Vamos al del salón y os enseño otra cosita. Bueno, aquí también hemos activado el calentador. En este caso, un Eheim Jagger, como no podía ser menos. En un proyecto full Eheim, pues tiene que haber un Eheim Jagger. Pero haremos el digital probablemente, porque ya que estamos metiendo aquí toda la serie digital, pues lo meteremos también. En fin, siguiendo recomendaciones, como no, de Jorge. Ya sabéis que pues desde Peces y Eheim están sponsorizando pues este proyecto. Siguiendo recomendaciones de Jorge, estoy dejando que las plantas se expandan como quieran y por donde quieran. Este acuario poco a poco va mostrando destellos de lo que va a ser en un futuro, así que tener mucha paciencia porque va a llegar, ¿eh? Ya lo hemos encarrilado bastante bien. Como veis, los caracoles están dejando las rocas niqueladas, ya están por esas expandiéndose. En cuanto suban a esa, esto se va a quedar impoluto, con un gris perfecto, vamos, inmaculado. En fin, ¿cómo estoy viendo este acuario? Pues que me está costando, o me estaba costando, sobre todo hacerme a él. Pero bueno, yo creo que a raíz de meter más vida y tal, está ganando en estabilidad el acuario. Así que, perfecto, vamos a ver si sigue evolucionando bien, como quiero, y a ver si llegamos pronto a buenos puertos. Ahora, me comentaba un suscriptor hace tiempo, espero que seas suscriptor, si no eres suscriptor no sé qué estás haciendo, deberías de suscribirte inmediatamente. Bueno, me comentaba que si estos caracoles, estos corona, estos caracoles abeja, hoy va de abeja la cosa, dejaban huevos. A mí de momento no me han puesto, sí que es verdad que esta especie de caracol pues te llega a poner algún huevito y tal, pero no es tan problemático como esos malditos neritinas, que son unas máquinas de poner huevos. De momento no he visto huevos, así que no puedo decir más. Esa es la actualización que te dejo personalmente. Seguimos sin huevos a día de hoy. Hay muchos huevos, pero no huevos de caracol. Así que nada, gente, que espero que os vaya gustando cómo va la marcha de todos los acuarios. Sin trampas ni cartón, yo me despido desde aquí, desde Acuarios 4K. Si os ha gustado el vídeo, que tenéis que hacer, como siempre os digo, darle like, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!